Hablemos de igualdad. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor saludarles esta mañana en nuestro emblemático Teatro de la Ciudad. Mi nombre es Antonella Michelena y hoy tengo el privilegio de poder guiar este encuentro Mujeres que Ayudan, Transforman e Inspiran, un evento que nos convoca en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Antes de comenzar, queremos agradecer nuevamente la presencia de las autoridades que nos honran con su presencia en esta jornada, una jornada de reflexión y una jornada de sororidad. Saludamos con gusto nuevamente a Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. A Graciela Buchanan Ortega, secretaria de las Mujeres de Nuevo León. Y a Patricia Salazar, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Sean todas y todos bienvenidos. Para iniciar formalmente esta mañana en la que celebramos la fuerza y la lucha de las mujeres, quiero invitar al escenario a dos aliadas fundamentales en la construcción de un Nuevo León más justo. Recibamos con un fuerte aplauso a la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, y a la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar, quienes nos brindarán un mensaje de bienvenida en esta importante fecha. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso, señor gobernador, y de todas las compañeras, compañeros de gabinete, todas las invitadas y invitados especiales, muchas gracias. El origen, la memoria y la fuerza de la voz de las mujeres. Es un honor recibirlos en este espacio de encuentro y reflexión. Nos reunimos en el marco del 8 de marzo, una fecha que nos exige recordar que nuestros derechos como mujeres no han sido concesiones, sino que han sido conquistas que hemos logrado a lo largo de toda la historia. Estamos aquí gracias a generaciones que se atrevieron a alzar la voz para que hoy nosotras podamos hablar de igualdad, de liderazgo, de libertad y de equidad. Sabemos que cuando las mujeres comparten sus historias y sus luchas, no solamente sanan, sino que abren más caminos para las que vienen detrás. Celebramos esa valentía, que no guarden silencio y de poder decir con fuerza que la lucha que hoy estamos dando juntas desde distintos espacios es por todas y es por Nuevo León. Porque nuestra voz es eco de las que ya no están y la fuerza de las que están por venir. Sigamos todas juntas escribiendo la historia, no solo como espectadoras, sino como las protagonistas del cambio que nadie podrá detener de aquí en adelante. Bienvenidas. Muy buenos días. Sumándome a lo que menciona la secretaria Graciela Buchanan, en el gobierno de Nuevo León tenemos claro que la lucha por la igualdad se respalda con hechos, no solo con palabras. Nuestra responsabilidad es permanente. Diseñamos programas y políticas transversales para que cada mujer de nuestro estado tome el lugar que le corresponde. Hoy decimos con orgullo que ayudamos a las mujeres, fortaleciendo su salud, impulsando su desarrollo profesional y brindándoles las herramientas necesarias para que ejerzan sus derechos con total libertad. Trabajamos para que su esfuerzo sea visible y para que su calidad de vida sea el reflejo de una sociedad más justa. Para continuar con esta misión, el día de hoy nos acompañan dos grandes mujeres que son referentes de congruencia y determinación. Su liderazgo
Es la prueba viviente de que desde distintas trincheras es posible cambiar realidades y abrir brechas donde antes solo eran muros. Escucharlas no solo es un privilegio y un honor, es una gran oportunidad para inspirarnos en su ejemplo y seguir construyendo juntas el Estado que merecemos, porque es por todas, por Nuevo León. Muchas gracias y sean todas bienvenidas. Muchas gracias por sus palabras, secretaria y presidenta. Ahora me gustaría que nos acompañen a ver el siguiente video. Desde hace más de un siglo, el 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que honra la lucha histórica de millones de mujeres por la igualdad de derechos. En México, ese cambio se remonta a la independencia de 1810, cuando mujeres de distintas castas se sumaron a la causa, y continuó durante la Revolución de 1910, donde participaron como adelitas, enfermeras y promotoras del ideal revolucionario. Mucho antes de que el sufragio fuera una realidad, durante el Porfiriato ya surgían voces que lo exigían, como el periódico Violetas de la Náhuatl y agrupaciones como las Hijas de Cuauhtémoc. En 1916 se celebró el primer Congreso Feminista en Yucatán y en 1923 Elvia Carrillo Puerto fue nombrada diputada local. Finalmente, en 1953 se reconoció constitucionalmente el derecho al voto de las mujeres, ejercido por primera vez en elecciones federales en 1955. A nivel internacional, 1975 fue declarado Año Internacional de la Mujer y se consolidó el 8 de marzo como fecha oficial de conmemoración. Desde entonces, conferencias de acuerdos como la Convención de Belém do Pará en 1994 y la Declaración de Beijing en 1995 han fortalecido el compromiso global para garantizar la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres. En México, la lucha continúa. En 2019 se aprobó la reforma de paridad en todo, que garantiza la participación igualitaria de mujeres en los 3 poderes y niveles de gobierno. En 2020 se estableció que los partidos postularan mujeres en al menos 7 de 15 candidaturas a gubernaturas, lo que permitió que 6 mujeres gobernaran simultáneamente distintos estados. Y en 2024, por primera vez una mujer asumió la presidencia de la República. Este 8 de marzo recordamos a quienes nos precedieron, a quienes resistieron y abrieron camino. Honramos su legado trabajando por un presente y un futuro con igualdad para todas. Por todas, por Nuevo León. Hoy que recordamos la trayectoria de tantas mujeres que abrieron camino, es un honor recibir a nuestras invitadas de honor, 2 mujeres que con su trabajo cotidiano encarnan el espíritu de este Día Internacional de la Mujer. Recibamos con un gran aplauso a Mariana Rodríguez Cantú y a Saskia Niño de Rivera. Bienvenidas, Mariana y Saskia. Adelante, por favor, tomen asiento. Qué orgullo contar con su presencia en este día tan significativo. Y bueno, antes de iniciar con este conversatorio, me gustaría presentarles una breve semblanza de cada una de nuestras panelistas. Mariana Rodríguez Cantú es licenciada en Psicología Organizacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una trayectoria como emprendedora de diferentes marcas comerciales. Fue candidata a la alcaldía de Monterrey en 2024 y desde octubre de 2021 es la titular de la oficina Amara Nuevo León, un espacio desde el que ha impulsado proyectos y además acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, inclusión, emprendimiento y bienestar animal. Gracias por acompañarnos.
Saskia Niño de Rivera es licenciada en Psicología con especialidad en temas de Criminología y Política Criminal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es cofundadora de la organización Reinserta, la cual brinda acompañamiento y protección para niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia en México. Es integrante del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada y actualmente tiene un podcast llamado Penitencia que cuenta las historias de las personas privadas de libertad, en donde busca humanizarlas y generar empatía para poder conocer qué los llevó a cometer esos delitos y cómo podemos prevenirlo como sociedad. Demos nuevamente un fuerte aplauso a Mariana y a Saskia. Regresamos. Regresamos. Y bueno, hoy que recordamos pues esta trayectoria de tantas mujeres que abrieron camino, estamos felices de poder iniciar con la primera parte de este panel de preguntas. Un placer tenerlas aquí y vamos a iniciar el conservatorio con una primera sección llamada Preguntas Abiertas, la cual tendrá una duración de 20 minutos. Para comenzar con esta sección, les vamos a hacer entrega de unas tarjetas que contienen 5 preguntas cada una. Y la dinámica básicamente consiste en que cada una de ustedes va a realizar una pregunta a su compañera, quien pues deberá responderla y acto seguido intercambiarán los roles para que la otra panelista también tome el turno de poder preguntar. Deberán continuar con esta mecánica de ida y vuelta hasta poder haber agotado ya la totalidad de las preguntas de sus tarjetas. Así es que si estamos listos podemos ya comenzar. Si les parece, para iniciar con la dinámica, quisiéramos invitar a Mariana Rodríguez que realice la primera pregunta para Saskia y así sucesivamente. Adelante. Muy buenas tardes, días todavía a todas y a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar esta plática entre amigas, porque eso somos, para que podamos compartir un poquito cada una de nuestras experiencias, nuestras vivencias y que ojalá les podamos dejar algo de inspiración el día de hoy. Así que inicio. ¿Quién es Saskia Niño de Rivera más allá de su causa? Es un placer para mí estar aquí, como dices, como amigas y con el estado de Nuevo León, este estado tan bonito que te has fijado que por alguna u otra razón siempre en la semana del 8M termino aquí, por alguna razón, y me encanta porque es un estado que está haciendo mucho por las mujeres y están siendo un ejemplo para otros estados hacia dónde caminar. Entonces, gracias por invitarme. Y gracias por estar aquí hoy a todas las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te diría, Mariana, que, y me conoces, o sea, no vas a dejar mentir, soy una mujer bastante auténtica. Soy una mujer que lo que ves en redes sociales es quien soy. Lo que salgo a decir públicamente es lo que diría en una cena con mis amigas. Algo que me ha mantenido, yo creo que a flote en un mundo donde la disrupción se ha vuelto una de las características que me representa, es el ser leal a mis valores y a mis principios. He estado en momentos muy complicados, tanto a título personal como a título profesional, donde
sientes que te ahogas, ¿no? Y que no ves la luz al final del túnel. Y lo que más me ha ayudado a salir de esos momentos es mantenerme fiel a mis valores, a mis principios. Entonces te diría que no hay mucho más allá de lo que se ve. Sin embargo, también hay esta otra parte que quizá poca gente conoce de mí, que es: soy una mujer sumamente vulnerable, soy una mujer sumamente sentimental. No es broma, ayer lloré con Plaza Sésamo y Miss Rachel, con mi hijo. Se despiden para ir a la escuela, se abrazan y lloré, o sea, fue como… Entonces, también soy una mujer que ama profundamente a sus amigas, que le encanta estar en familia, que creo en la autenticidad, creo en la lealtad y que ama a su país profundamente. Ahora voy yo. Y va la misma pregunta para ti, querida Mariana. El mundo de las redes sociales es un mundo muy interesante y yo siempre voy a salir a defenderte porque creo, como tu amiga, que lo que haces es increíble, de verdad. Y sabes que lo digo aquí contigo y lo digo en otros espacios. Y la gente luego quizá siente que te conoce porque visibilizas mucho tu vida, pero ¿qué parte dirías que no conocen de ti? ¿O qué parte dirías que hay más allá de ti de lo que vemos en redes? Ay, pues, no sé. Empecé yo con el tema de las redes sociales en el 2017, ya casi 10 años compartiendo mi vida. Ha sido una carrera, por así decirlo, en el que me ha tocado aprender a costa de tropezones, de meterme el pie a veces yo misma. Creo que fui como pionera, por así decirlo, en el mundo de compartir tu vida y a veces los excesos o compartir de más fueron errores que se pudieron haber evitado. Estoy aprendiendo todos los días a manejar ese ambiente de las redes sociales y también en un mundo político en el que se me cataloga nada más como influencer y se acabó y lo hacen como para menospreciar. Y yo creo que las redes sociales me han dado y le han dado a otra gente muchísimo. O sea, el poder visibilizar causas como las de capullos, poder instalar los lactarios que hemos instalado en el estado de Nuevo León, todas las causas que yo traía desde antes de la política, los mercados que hacía para apoyar emprendedoras, darle publicidad a otras mujeres, que siempre me centro en que sean las mujeres emprendedoras a quienes les hago publicidad. Creo que más allá de denostar a través de las redes, ese es mi propósito, ¿no? Y pues algo que a lo mejor no conocen o que me ha tocado callar un poco es mi carácter. A veces sí mento la madre, pero pues no, te lo juro que estaba no lo puedo hacer pública. Te lo juro que estaba pensando eso, dije… Ya sé, pero hay muchos que se enojan y digo, no, mejor no. Ya saben que hablamos golpeado acá en el norte y todo, pero pues sí, a lo mejor me ven muy alegre, a lo mejor siempre me ven de buen humor y pues también tengo yo mis propias batallas y mis luchas, ¿no? O sea, mis propias batallas como mamá, las culpas con las que cargamos como mujeres al tener que trabajar y sacrificar tiempo con mis hijas, con mi familia, con mi esposo, y siempre tener que poner una cara bonita, porque si no, pues mucha gente dice, no, pues está mostrando debilidad, no, pues esto sí le duele. Y también en el mundo político el enseñar como tu punto débil, pues es algo peligroso, ¿no? Que puede ser usado en tu contra. Tu lado de coraje, yo diría, y me encanta que lo hayas dicho porque te lo juro que lo estaba pensando, porque a mí sí me toca conocer ese lado de Mariana, está repleto de pasión. O sea, la Mariana que está en Capullos cuando le llega un caso de violencia terrible, la Mariana que ve que las cosas podrían solucionarse sin burocracia y que quiere eficientar absolutamente todo, es un coraje desde la pasión y deberías de sacarlo más, porque es bueno, pero luego una no me hagan parte viral, padrísima, es una parte padrísima. No me regañen. Cuando, me acuerdo la primera vez que nos conocimos, fue en Palacio de Gobierno, empezando el gobierno. De hecho, no sé si saben, pero Saskia fue la que me motivó a ir a mi primera marcha del 8M y me acompañaste.
Yo con mucho miedo, porque no sabía cómo iba a ser recibida en un mundo político, ¿no? Aunque teníamos poco en el gobierno. Pero sí te pregunté y te he preguntado, ¿por qué terminaste donde terminaste, visitando centros penitenciarios en el país? ¿Cómo fue que te empezó a interesar ese mundo pues de las cárceles de México, ¿no? Sí, aparte creo que nos conocimos, estoy pensando que chance hasta nos conocimos el día de la marcha, que estuvimos horas en tu oficina y fue como, pues salimos, ¿no? No era el plan. No era el plan, pero estuvo increíble. A ver, yo creo, Mariana, en los grises. Creo que México es un país que está muy lastimado y que lleva, yo creo que más de 25 años muy lastimado. Porque más allá de cualquier partido político, hemos visto un México donde las adicciones, la violencia, el abuso sexual, la marginación, de pronto se ve más y se comunica más, ¿no? Y estamos ante un México enojado. Mujeres enojadas por la realidad que viven, madres enojadas porque sus hijas no aparecen, padres y madres enojados porque sus hijos fueron reclutados por la delincuencia organizada. Y ese enojo lleva a una mentalidad de politismo. Yo siempre he dicho que la venganza no es sinónimo de justicia y pareciera que en México a veces creemos que sí. Creemos que esa gota de placer que nos da la sensación de venganza tiene que ver con la ausencia de justicia. Y lo que yo siempre trato de hacer desde mi lucha es veamos más allá. Algo que siempre hemos platicado tú y yo es justo cuáles son las historias de estas personas. ¿Qué lleva a una persona a cometer un delito? ¿Qué lleva a una persona a perder la capacidad empática? ¿Qué lleva a una persona a preferir enfrentarse a una situación de violencia a vivir con dignidad, por ejemplo? Y creo que esos cuestionamientos nos van a llevar a las respuestas necesarias para encontrar las soluciones para reconstruir un México que esté encaminado a un México en paz. Y no en paz tranquilo, en paz donde predomine la paz y donde haya justicia para todas y para todos, donde haya equidad, donde haya bienestar, donde haya dignidad humana, creo que es. Y sé que lo que hago es sumamente controversial y hay gente que está muy de acuerdo conmigo y hay gente que no. Y tiene mucho que ver con el querer darle la vuelta a la página de este enojo colectivo y realmente empezar como a construir esa paz que tanto queremos. El enojo no nos va a llevar a nada, el odio no nos va a llevar a nada y la necesidad de venganza tampoco nos va a solucionar absolutamente nada. Entonces, eso es lo que a mí me checa todos los días y lo que me tengo que recordar todos los días de por qué hago lo que hago, ¿no? Continuamos. Pero bueno, también como dices tú, equivocándome, tropezándome, aprendiendo de mis errores y también desde la vulnerabilidad aprendiendo a pedir disculpas cuando nos equivocamos y cuando tenemos que darle para adelante, ¿no? Mariana, tú abanderaste muchas causas como primera dama, como titular de Amara Nuevo León, pero más que eso, como mujer y como Nueva Leonesa, se dice Nueva León. Como leonesa, sí. Has aprendido mucho y yo creo que has creado un protocolo DIF, que yo te lo digo que he caminado la gran mayoría de los DIFs de este país. Hay pocos DIFs con la dignidad que tiene Capullos. ¿Cuáles han sido como tus grandes aprendizajes de haber tenido la posibilidad en estos años de crear este proyecto? Me voy a ir hacia el 2021.
en la transición de gobierno a gobierno. Nos tocó ir a la transición del DIF y también yo tener la inquietud de qué rol quería tomar como primera dama, como la esposa del gobernador y como Mariana Rodríguez también, sin perderme en el camino y como encasquetarme en lo que le corresponde a una esposa de gobernador, que es la presidencia honoraria del DIF. Y volvemos al que a las mujeres no se les remunera su trabajo y siempre es honorario el puesto en el que tienen las mujeres. Entonces tomamos la decisión de no tomar la presidencia del DIF porque yo no quería nada más limitarme a los programas o causas que tuviera el DIF. Yo quería ir más allá y que no me lo reprocharan de por qué la presidenta del DIF está trabajando con animales, por qué la presidenta del DIF está haciendo algunas otras causas. Entonces tomamos la idea, de hecho de Salomón Chertorivsky, de formar o crear la oficina Mara Nuevo León y tener una lista muy grande de causas. Entonces en la transición de DIF a DIF, me acuerdo que la presidenta anterior me dijo que Capullos me iba a cambiar la vida. Y sí, se hablaba mucho, muchas personas me han hablado de Capullos y como que nada más traía yo la idea de una casa hogar y se acabó. Y les pedía yo que me hicieran un recorrido a Capullos y como que había resistencia. Y les decía, es que no voy a meter cámaras, no quiero más que conocer las instalaciones de la institución. Entonces me dan un recorrido y me acuerdo de ver un espacio, o sea, mi recuerdo de ese primer acercamiento con Capullos fue un espacio oscuro. Aparte me tocó ir en la hora de siesta que estaban las luces apagadas, pero en general un lugar gris, en donde yo le preguntaba al director del centro por los casos de los niños, porque veía que lloraban y lloraban las adolescentes. Ahora también ellos venían de un contexto complicado de la pandemia, entonces las migrantes, las adolescentes, las visitas con los familiares estaban restringidas, y hay que decirlo tal cual. Pero yo le preguntaba el caso de un niño o una niña y no me sabía decir el por qué estaban ahí, y para mí era primordial, porque entonces el director tiene que instruir a los equipos que van hacia abajo, procuraduría, psicología, trabajo social, abogadas, delegadas, etcétera. Entonces me acuerdo de esa primera imagen que tuve y dije, ay Dios, o sea, quiero cambiar muchas cosas. Y entonces empecé a hacer esas visitas a Capullos todos los días, literalmente todos los días de sol a sol, ahí estuve, en donde iba descubriendo yo lugares nuevos, o sea, las villas juveniles, las villas infantiles, el área de Villa Bebés, y veía un lugar que no tenían las condiciones dignas para que un bebé en cualquier situación de vida viva, humedades, baños, o sea, insalubres. Entonces yo me acuerdo salir un día llorando y internamente decir, ya sé por qué los niños no quieren estar aquí. Pues nadie quisiéramos estar así. Y creo que también el personal estaba como dañado, fragmentado, ¿no? O sea, ¿cómo alguien va a dar un buen servicio si no se le dan condiciones dignas para darlo? Entonces fue cuando empezamos pues la reconstrucción de todo el centro, pero más que en paredes bonitas, de adentro hacia afuera. ¿Qué le faltaba al personal para ejercer su trabajo? O sea, tenemos gente que va por todos los municipios, por todas las delegaciones, que va y busca justicia ante la Fiscalía, Poder Judicial, que tuvieran las herramientas como carros, gasolinas para hacerlo. Obviamente también los sueldos que tenían las personas. Hicimos limpia del personal, pero no corría nadie que se mereciera su puesto. Corrimos a los aviadores, a las dentistas que no tenían título para ser dentistas, etcétera. Y yo creo que el personal que está ahí está verdaderamente porque ama lo que hace. 30 años de servicio, pues no haces eso nada más por un sueldo, ¿no? Y poco a poco se fue reconstruyendo el centro, pero obviamente hubieron almas que fueron mi inspiración, entre ellas Lalo, Emilio, Pablo, Jimena, muchos. Y creo que Dios me los puso en el camino por algo en el momento indicado, porque yo no quisiera nunca que mis hijos vivieran en esas condiciones y fue por ellos que empezamos todo esto. Y creo que hoy Capullos es un centro digno, es un centro que queremos presumir, es un centro que se debería de tomar como ejemplo entre otros DIFs de México
y que estamos en toda la disposición de hacerlo. Han venido de otros estados, han venido de otros municipios a ver el modelo que tenemos en Capullos y sobre todo a ver la forma en la que aceleramos los casos de los niños. Un niño no tiene por qué estar 12 años en una institución. Un niño no tiene por qué estar 15 años en una institución, porque entonces no conoce la vida fuera de ahí. Y al momento de quererlos integrar a una familia, ya sea adoptiva o de acogimiento, no hay manera, porque esa es la dinámica de vida que conocen, no hay algo diferente. No saben recibir un abrazo, no saben recibir cariño, no saben recibir respeto. Y entonces ese es el modelo que queremos, que un niño, obviamente debe ser la última instancia que un niño violentado pise la institución, o sea, se deben de agotar muchas otras, pero si llega a pisar la institución, que su plan de vida se mueva de manera rápida. Y pues de cierta manera intentar devolverles esa inocencia que ya fue fragmentada o que ya pues a veces no puedes ir ni siquiera de vuelta, porque quienes debieron de ser sus protectores, su todo, abusaron sexualmente de ellos, los golpearon o los abandonaron. Sí, bravo. Sí, sí, no, es que sí, vas tú. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Tú trabajas o tu vocación de vida ha sido un espacio que históricamente ha sido liderado por hombres. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué injusticias te ha tocado vivir? ¿Han dudado de ti al querer entrar a las cárceles? A ver, yo algo que siempre he dicho o tengo el privilegio de es que lo que hago lo hago sumamente apasionada. Creo que a ti te pasa un poco lo mismo. Amo profundamente la causa en la que estoy metida, amo profundamente lo que hago. Y cuando amas y tienes el privilegio, porque es un privilegio el poder hacer de todos tus días algo que amas profundamente y encima llamarle trabajo, es que los obstáculos los empiezas a ver en retrospectiva. No los ves de frente, porque cuando los ves de frente, a veces los ves y los ves y los ves más grandes y eso te paraliza. Yo he tenido la fortuna de ver todo un poco en retrospectiva. Y híjole, eso sí estuvo cañón cuando lo veo para atrás. Y también tengo una personalidad que no se deja. Y no desde un lugar nada más como de armar conflicto, ¿no? Y de posicionar un tema de género porque sí, sino desde un lugar también de acompañar. Soy una feminista, Mariana, que cree que hemos avanzado en la vida porque las feministas a lo largo de las eras y de las épocas han sabido dar los pasos necesarios para avanzar. Si en los 50 no hubiéramos tenido a las mujeres que salieran a quemar los brasieres, hoy no podríamos votar. Si no hubiéramos tenido a las mujeres también que dieran esos pasos, quizá hoy no estaríamos donde estamos. Y yo no soy la feminista que dice no y que los hombres se rasquen solos y que ellos pues vean cómo le hacen para deconstruirse y que ellos… Respeto a las mujeres que creen eso, yo no soy así. Entonces yo he acompañado el machismo en mi trabajo desde un lugar pues más light, ¿no? He estado en situaciones donde no, tú no, Saskia, porque eres, ¿no? Aquí en Topo Chico, cuando desmantelamos Topo Chico, me tocó estar y me metieron con las mujeres y sacamos a las mujeres y sacamos a las niñas y sacamos a las mujeres psiquiátricas y demás, y yo puesta para los hombres. Y fue como, no, Saskia, ¿por qué no? Atrévanse, ¿no? Entonces lo explicaba, atrévanse a meterme, atrévanse a que, sí, van a ver que los voy a hacer. Y como que les dio, que fue como ciertos avances, y me ha tocado hacer eso y acompañar también a los hombres a entender, ¿no? Que hay muchas ideas que tienen y muchos machismos, micromachismos construidos que no tienen lugar y que no tienen sentido. Yo cuando empecé mi carrera no había y no existía la carrera de criminología. Solamente en Nuevo León, en la universidad, tenía la carrera de criminología en todo el país, y la UNAM en México tenía criminalística, pero desde el área médica. Hoy ya hay universidades donde son solamente de criminología
y la población mayoritaria que toma esas licenciaturas son mujeres. Entonces, creo que se ha avanzado posicionando el tema, hablando del tema y también mostrando las características que tenemos las mujeres, porque hay que decirlo, no somos lo mismo las mujeres que los hombres, tenemos características distintas y hay que saber que el liderazgo de una mujer y el liderazgo de un hombre es un liderazgo distinto. Y eso creo que ha acompañado mucho la causa y eso estoy ok con eso, poco a poco, pero pasos firmes. Ahora voy yo. Muchas gracias. El gobierno de Nuevo León, y sé que Samuel es un gran feminista, pero también sé que tú has sido, ¿no?, esa mujer atrás de un gobierno que posiciona a las mujeres. ¿Por qué ha sido importante, Mariana, el que hayan mujeres físicamente en puestos de toma de decisiones y que la política de la igualdad y de la equidad no sea una política meramente escrita, sino una política que se muestre, digamos, con el ejemplo? Creo que se habla mucho en los discursos del tema de igualdad y de equidad en cuestión de oportunidades, pero sin temor a equivocarme, no es lo mismo que un hombre salga de su casa a trabajar que una mujer salga de su casa a trabajar. ¿Por qué? Porque una mujer tiene que dejar A, B, C, D listo y a lo mejor un hombre agarra su maleta y se va o su maletín y se va. Y no lo estoy diciendo por ti. Lo digo. Te reconozco muchas cosas. Y Samuel, yo dejo el desayuno listo, Sí, yo Samuel dejo a hace Mariana desayuno. lista. No lo digo por él, pero es la realidad. Regresamos. Regresamos. Gracias a ambas. Creo que ha sido un conversatorio de ideas y opiniones muy interesante y antes de cerrar esta etapa, pues quisiera invitarlas. Sé que pues han sido bastante expresivas con nuestro auditorio, pero si quisieran dar algún mensaje final o algún cierre, pues este es el momento. Adelante. ¿Empiezo? Sí, tú. Antes de terminar, a mí me gustaría reconocer a Samuel. Creo que la persona que yo conocí en mi noviazgo, a lo mejor con ideas más machistas, por así decirlo, y el Samuel de hoy, que no quiero decir que nos deja, porque no es que él lo tenga que permitir, pero sí. O sea, a veces los gobernadores no permiten que las mujeres dentro de su mismo gobierno o que su esposa florezcan, que tengan sus propias luchas y propias causas. Creo que tú lo has permitido, creo que tú me has acompañado e impulsado a yo ver mis temas y tú los tuyos y complementarnos en el camino. Que admiro mucho el que mujeres como las que están aquí hoy, no veo muy bien, pero Marta, Gloria, Melissa, Ginel, Graciela, Patti, Melissa, Marisol, Paola, Norma, todas ustedes nos ayudan todos los días a resistir, a seguir luchando, a poner el ejemplo, y de verdad que todas ustedes que están aquí tenemos que unirnos para que todo lo que mencionamos ahorita siga y que no tenga que ver con un partido político, que no tenga que ver nada más con un gobierno, sino que sean luchas y causas que nos muevan a todas, que tengamos un mismo objetivo y que juntas cacareemos, por así decirlo, el camino, porque aunque va a haber resistencia, creo que todos los días tenemos que poner el ejemplo y lo hacemos cada una desde nuestras trincheras. Así que gracias, Samuel, por abrirle el espacio a tantas mujeres en tu gobierno. Gracias, Saskia, porque tú también desde tu trinchera nos impulsas
nos educas también. A mí me has enseñado muchísimo de la causa. Cuando yo te platiqué que estaba dudosa de salir a marchar el 8M o no, creo que mis ideas del feminismo eran erróneas. Yo había cometido errores públicos en decir que no me consideraba feminista, pero creo que con el simple hecho de trabajar ya eres feminista, porque entonces ya estás abriendo camino para otras más. Este puesto, por así decirlo, de titular de Amara Nuevo León me ha ayudado a sensibilizarme con todas las causas feministas, me ha ayudado, valga la redundancia, pero ayudar a otras mujeres también en la lucha y en el camino de buscar la justicia, que aunque bien no nos compete como gobierno del Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial, pues acompañarlas en el proceso es algo que sí hacemos todos los días. Y también el no perder el enfoque y que más mujeres sigamos tomando puestos de liderazgo y de decisión, así nos digan los adjetivos que nos quieran decir, TikToker, influencer, inexperta, joven, etcétera, me vale. Seguiré y seguiremos desde nuestra trinchera incomodando a quienes tengamos que incomodar y dando los resultados que muchos hombres no han dado en 30 o 40 años de experiencia. Gracias por sus palabras. Para honrar su participación y además su trabajo constante, me gustaría invitar al escenario a la secretaria Graciela Buchanan y a la presidenta Patricia Salazar para poder realizar la entrega de un reconocimiento a nuestras panelistas. Muchísimas gracias. Démosles, por favor, un fuerte aplauso. Y les pido que por favor permanezcan un momento aquí en el escenario para hacer una toma de fotografía oficial. Muchísimas gracias. Invito a nuestros panelistas y titulares a regresar a sus lugares tanto en el escenario como en la primera fila respectivamente. Muchísimas gracias. Y ahora invito a subir al escenario para poder escuchar el mensaje de Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, en esta significativa jornada. Bueno, pues un aplauso a los panelistas. Mis respetos. No había nadie en el celular de lo picados que estábamos y vaya que duró, así que tenían toda nuestra atención y yo quiero, pues aquí frente a todas estas mujeres, creo que nada más estamos Cisco y yo aquí de pelados, decirles que, bueno, en primer lugar agradecer a Saskia que hayas venido a Nuevo León a esta charla. Cuando la conocí, creo que fue en la casa, la primera vez que platicamos, salió a colación el tema del penal del Topo Chico. Y entonces, pues yo, obviamente, politicazo, dije, no, fíjate que ese penal lo vamos a hacer un museo y que ahora va a ser vida y de lo que antes era muerte. Me interrumpe y me dice, yo estuve ahí cuando lo cerraron, sacamos como 600 reos. Y yo pensé que me estaba madreando. Y le dije, ¿y a poco entraste? O sea, ¿estabas adentro? Sí, con los reos. Hasta que me sacan las fotos. Mira, ni tú ni yo, Cisco, nos atrevemos a eso. Así que un aplauso porque aquí, pues, ¿qué hablas de valentía después de lo que has hecho? Eres una voz muy fuerte, muy potente a nivel nacional y que vengas a Nuevo León a darnos tus experiencias, muy contento, la verdad. Y muy breve con Mariana por alusiones, porque me increpaste. Así decíamos en el Congreso, ¿verdad, Pati? Por alusiones, quiero hablar. Sí soy otro, sin duda, todos los días aprendo. Y quiero platicarles que siendo diputado precisamente, diputado local, me acuerdo mucho que
a nivel nacional se vino un súper escándalo de la Casa Blanca. No sé si recuerdan allá 2018, 2019. Y estaba tan arrinconado el presidente con ese tema, creo que traía como 8 de aprobación, que en su urgencia crea el Sistema Nacional Anticorrupción como para limpiarse imagen y nos obliga a los estados a crear el Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Y a quién crees que lo encargaron? Pues al justicialista, a Samuel, tú encárgate. Y un buen amigo me dice, oye, acaba de sacar David Noel un libro perrísimo que te puede servir para tu ley, para el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. Pues fui y lo compré. Se llama Basta de Indiferencia. Que en paz descanse David Noel, que además fue consejero del gabinete. Y donde empiezo a leerlo, pues ese libro justo lo que habla es de los pecados capitales del mexicano. Y David nos relata por qué México está como está. Y detalla los 10 pecados capitales del mexicano. ¿Y por qué no avanzamos? Y yo estaba completamente buscando corrupción. Cómo agarrar su relato de la corrupción para transformarlo en ley. Y donde voy empezando ya los segundos, terceros capítulos, dice David Noel, hay 10 pecados capitales, son estos, pero el más importante y que urge corregir se llama machismo. Y así empieza, bolas. Leí el capítulo una y otra vez, que se me olvidó el tema de corrupción. Y él ponía un dato pues alarmante. Y él decía, ¿cómo queremos ser un país de primer mundo si al 50% de la población la tenemos bloqueada y con obstáculos? ¿Cómo queremos ser ese México de avanzada si nosotros mismos, como los cangrejos, a las mujeres les ponemos trabas y trabas y trabas, que luego ya la doctrina le ha puesto el techo de cristal, etcétera? Y ahorita me acordé cuando dijo Saskia, somos el 54% de la población y seguimos batallando y no tenemos igualdad y no nos dan el piso que nos corresponde. Entonces, al igual que hace 10 años, hoy estoy convencido que ese es el principal pecado del mexicano, el machismo. Tenemos que erradicarlo en todas sus formas. Yo puse un granito de arena, así humildemente les digo, traté de invitar a las mejores mujeres de Nuevo León al gabinete. Por currículum, por recomendación, pero dije, oye, la experta, la mejor, Cemex, con todo el dolor de mi corazón, pero Marta tiene que venir a Nuevo León. Oye, la mejor en salud, directora de un hospital privado, sin conocerlas. Oye, compadre, viene a administrar la salud de Nuevo León. Y así, para no abundar, hicimos el mejor gabinete en la historia. Por eso hoy Nuevo León es primer lugar en todo, porque se complementó. El gabinete ahora tiene visión 360, porque tienen a mujeres en la toma de decisiones, tanto en Amara Nuevo León como en el gabinete. Todas, siempre las presumo, les digo que son las chicas superpoderosas. Pero ya para cerrar, pues ahora más me cae el 20, porque ya no nada más es el diputado que se convenció de erradicar el machismo, ni el gobernador que hizo un gabinete paritario. Ahora es Samuel, papá de 2 niñas. Entonces ahora sí, a diario me convenzo, como me dijo mi papá el domingo pasado, que dijo, Mariel va a ser presidenta. Le dije, sí es cierto. Hoy las mujeres pueden ser gobernadoras, presidentas, pueden ser todo, a pesar de los obstáculos que aún existen.
Entonces está en nosotros que al menos la siguiente generación, todos estos tabús y piojos y telarañas que todavía existen del machismo, seguir luchando para que muy pronto lo veamos como una anécdota cuando ya estén las mujeres al frente del poder y de la toma de decisiones. Felicidades por el panel y que tengan un gran fin de semana. Muchísimas gracias, gobernador. Pues con esto concluimos este encuentro en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para finalizar, y aprovechando que ya nos acompaña en el escenario, me encantaría que tomáramos una foto con el público presente. Entonces, si les es posible, ponerse de espaldas, por favor, y quienes estén en condiciones de ponerse de pie, pues adelante, nos encantaría para poder tener pues un recuerdo de un día tan importante. Muchas gracias. A nombre del Gobierno de Nuevo León, de la Secretaría de las Mujeres y del Instituto Estatal de las Mujeres, muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. 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 Hablemos de igualdad.